Muy bien, estamos aquí charlando un poquito en la pausa, ¿no? En la previa, nos encontramos más tempranito, les cuento. Está con nosotros Analía Pereira, siempre les cuento que ella es educadora en sexualidad humana, además es magíster en psicología, es licenciada en psicopedagogía y coordina la filial en Río Cuarto aquí, referente justamente a educación sexual. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? Buenos días, Ivana. Bueno, entre tantos libros, entre tantas cuestiones que nos pueden ser útiles al momento de conocer sobre educación sexual integral, es un gusto recibirte cada martes para ir desarrollando diferentes temas. Bien, Ivana. Justamente hoy íbamos a hablar sobre una encuesta que realizó la Fundación Huésped. Recordemos que la Fundación Huésped hace muchos años que viene trabajando en lo que tiene que ver con la prevención del HIV. Y desde ahí tienen, bueno, muchas campañas, en realidad realizan muchos programas educativos, informativos y de prevención para las cuestiones referidas al HIV, al uso correcto del preservativo, bueno, y a las ITS también, a las infecciones de transmisión sexual. Bien, esto es algo que deben conocer las personas desde temprano. No hay que esperar a una cierta edad en la que nos parece que tal vez van a comenzar con relaciones sexuales, porque además no es la única manera de transmitir estas enfermedades, pero bueno, es una cuestión real que parte del conocimiento para poder prevenir. Claro, Ivana, es importante reconocer que esta es una parte, digamos, un eje de la educación sexual integral que es muy importante, pero sin perder de vista la integralidad del ser humano. Claro. Porque muchas veces decimos, bueno, se trabajó en la escuela, trabajamos con información, trabajamos con prevención de infecciones de transmisión sexual. Ay, ¿qué pasó? Que trabajamos y les dimos conocimientos y hay muchas chicas embarazadas o bueno, hay chicos y chicas también en situación de infecciones de transmisión sexual. Entonces, aquí está bueno remarcar la importancia de la educación sexual integral, porque ver la sexualidad como un aspecto fundamental del ser humano que nos involucra en un todo y enfatizar que no es necesario solo brindar información desde lo biológico, diríamos, o de este paradigma. Nosotros cuando trabajamos los enfoques para abordar la educación sexual integral decimos, hay paradigmas, maneras en las que yo me paro para trabajar. Entonces, como docente, si yo busco al docente de naturales o el de biología, el que siempre trabaja este tema, y mencionando aparato reproductor, ¿no? O sea, haciendo hincapié en que la sexualidad tiene que ver con la reproducción y esos genitales con ese hecho solamente. Entonces es importante que veamos en la integralidad lo que tiene que ver con los derechos, lo que tiene que ver con los roles adjudicados a varones y mujeres, lo que tiene que ver con lo que está estipulado, lo que tiene para uno o para otro, lo que uno puede hacer o no, las discriminaciones, Ivana. Está tan asignada esta cuestión del sexo a las relaciones sexuales que cuando uno habla más profundamente de la sexualidad cuesta salir de ese lugar, ¿no? Bien, vos decís que en ciertas encuestas cuando se pregunta sobre esto la respuesta es esa, ¿no? Conocer los genitales o tal vez las enfermedades de transmisión, pero no otro tema que, como vos decís, nos involucra como seres humanos desde que nacemos. Si te parece, tenemos un pequeño videíto de introducción y continuamos con algunas placas para ahondar en este tema. La primera idea que tenemos que tener clara con la sexualidad es que no estamos hablando del sexo que hacemos con los genitales, que la sexualidad no es exclusivamente el uso de los genitales, sino que estamos hablando de algo mucho más integral, más amplio y más completo, que acompaña a todas las personas a lo largo de toda su vida. Estamos hablando sobre todo de afectos, de relaciones, de autoestima, de imagen corporal, de cosas que al final son importantes en nuestra trayectoria vital y el caernos en la cuenta de que eso tiene importancia porque nos va a afectar directamente a todas las personas. Pues cómo establecemos las relaciones, cómo empezamos y terminamos las relaciones, cómo lo hacemos, qué importancia tienen los afectos en nuestra vida cotidiana, cómo nos afectan los afectos a otras áreas
áreas de nuestra vida. La sexualidad comienza cuando una madre va a hacer una ecografía y le dicen, ¿y de qué sexo es este niño, este bebé, ¿no? Niño o niña ya determina, ya estás sexuando, ¿no? Ya aparece el concepto de identidad. A los 3 años los niños y las niñas ya se identifican con un sexo. A los 4 y a los 5 años empiezan a explorar su cuerpo, empiezan a experimentar sensaciones de placer y también de malestar, es decir, lo que les molesta y lo que les agrada. Empiezan a relacionarse, empiezan a sentir, tienen celos de los hermanos o de otros niños, empiezan a tener, tengo novia, tienes novio, porque entienden que esa es una relación especial. Entonces, todo esto va a tener mucho que ver con nuestro desarrollo evolutivo y con luego cuando nos hagamos adultos y adultas, pues en la capacidad que tenemos para resolver conflictos, para establecer amistades, para vivir y transmitir afecto. Muy bien, bueno, ya lo decía esta sexóloga, ¿no? Desde que nacemos estamos en contacto con lo que es nuestra sexualidad y también la del otro, ¿no? Luego llega este momento de las relaciones, de relacionarnos como seres humanos, no concretamente en la cuestión sexual. Pero vamos, si te parece, a las encuestas, como para redondear un poco esta idea que nos traías hoy. Bárbaro. A ver, tenemos las placas allí, por favor. A ver si las tenemos. Ahí está. Bueno, el primer informe sobre el impacto de la ley, nacional de educación sexual integral de la Fundación Huésped. A ver si lo tenemos allí. Bien, ahí está. Aparato reproductivo, que según la encuesta en las escuelas, dice 86%. Métodos anticonceptivos, 72%. Estas serían las respuestas que van dando los jóvenes cuando se les pregunta sobre sexualidad, ¿no? Claro, ¿qué temas trabajaron en la escuela referidos a sexualidad? Claro, en biología, claro, o en ciencias biológicas, fundamentalmente. Fundamentalmente pasa que siempre los docentes empiezan por esa parte, y yo digo empiezan en el mejor de los casos, claro, porque lo que ocurre, Iván, es que muchas veces no tienen conocimientos de cómo abordar otras temáticas, particularmente el de la perspectiva de género, los derechos y lo que tiene que ver también con la diversidad sexual, que acá hemos hablado mucho en el programa. Entonces fíjate que pareciera que uno se siente cómodo con lo biológico. Entonces hablo de métodos anticonceptivos, hablo del aparato, entre comillas, lo digo, reproductor, o sea, esto de asignar a los genitales solo lo reproductivo y que va más allá de eso. Y fíjate los otros temas, Ivana, como ves ahí en la placa, que bueno, tienen un porcentaje menor. Muchísimo menor. Lo que tiene que ver con la igualdad entre varones y mujeres, que en eso hacemos hincapié también en la prevención de la violencia de género. Claro. Es fundamental que comencemos a trabajar estas temáticas con los jóvenes. Lo importante sería, y lo mejor que sucediera, es que en las instituciones educativas hubiera un equipo que estuviera constituido por el profe de biología, el profe de formación ética, el profe de, por ejemplo, de formación para la vida y el trabajo. Claro, trabajarlo de manera transversal. Claro, y los diferentes profes van aportando desde sus disciplinas qué es lo que se puede trabajar y en qué eje se puede enfatizar, para que no sea un aspecto aislado, porque si no, fíjate que seguimos muchas veces encontrando jóvenes con infecciones de transmisión sexual o con embarazos por ahí no intencionales, y vemos que lo que mayormente se trabaja es este tema. Claro, entonces no está haciendo un abordaje integral para que los jóvenes puedan darle una mirada crítica a esto que tiene que ver con, bueno, ¿cuándo me voy a relacionar con un otro? ¿Voy a usar ese método anticonceptivo? ¿Lo sé usar? ¿Sé usar correctamente el preservativo? Hay consultorios amigables, y con esto amigables decimos, bueno, que los médicos y médicas atiendan amigablemente a los jóvenes, y en esto que se genere ese vínculo de consejería, que también lo dice la ley, para que los jóvenes se sientan que van a un lugar y en ese lugar ser escuchados y pueden sacar las dudas, ¿no? Sí. Una mirada mucho más abarcativa, que tiene que partir de la familia incluso, en este diálogo que tenemos que tener con nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y bueno, y lo que no sepamos, consultemos, porque hay un montón de material. Aquí siempre Analía nos trae, mira, folletos. Estos folletos que tienen que ver con las familias, educación sexual integral es nuestra responsabilidad. Es Entonces, nuestra responsabilidad. Lo que vos decís como familias,
Claro. principalmente. Luego trabajamos como docentes y también los jóvenes tienen derechos. Y en esto no nos tenemos que olvidar, porque ellos tienen derecho a que cuando trabajamos educación sexual integral abordemos los 5 ejes. Claro. Y no solo el que tenga que ver con los aspectos biológicos, porque evidentemente esto solo no está resultando No, quedan de esta afuera manera. un montón de conceptos. Bueno, qué bueno tener este espacio para poder conversar, como les decía, nos dejan consultas, nos dejan alguna duda que tengan y bueno, todos los martes Analía nos visita y volvemos a tocar temas, aunque sean redundantes, pero volvemos a hablar de educación sexual porque de ESI sí se habla. Muchísimas gracias, Gracias a Analía, vos. por este contacto una vez más.